que con civismo compareció desde las horas de la madrugada de ayer 28 de noviembre y hacer extensas filas, y tuvo perseverancia, tolerancia para esperar a que se abrieran las urnas y depositar su voto. Está expresada su voluntad y eso demuestra que creemos, que tenemos convicción democrática. Toda la campaña de odio, toda la campaña de amenazas que se hicieron, pues el pueblo la rechazó en las urnas. Una clase política hondureña arcaica, pero que se ha abrogado en pensar y creer por nosotros. Escuchamos hasta la saciedad decir, eso no le gusta al pueblo hondureño. Incluso traer desde el extranjero a personas que vienen a hablar de la realidad de otros países porque no conocen la nuestra. Hablar que en otros países de América Latina los niños escarban la basura para alimentarse es no conocer la situación que atraviesa nuestra niñez, nuestros compatriotas que viven en la indigencia, que también les toca andar buscando en la basura para poder alimentarse. Eso se rechazó ayer en las mesas electorales. Y centros de votación que se consideraban que han sido tradicionalmente nacionalistas, como el famoso Cañón Azul, estamos viendo en las imágenes cómo se movilizó la gente para ir a depositar el voto y cómo estaban las carpas del Partido Libertad y Refundación Libre. En los centros de votación la situación se mide así de fácil. Las carpas que más visita y que van entregando los papeles de información donde le toca votar, la línea, entonces la militancia de los partidos políticos también va haciendo números. Las carpas que son, o centros de acopio, más visitados, pues se supone que el que busca la información en ese instituto político es porque simpatiza y existe toda la gran posibilidad, entonces, que votará por el candidato o candidata de ese partido político. Entre esa situación ya tenemos a don Julio, a don José Murillo. Tendremos todo este tiempo para comentar cómo fue el comportamiento y las visitas que hicimos ayer, y entonces le vamos a dar paso más bien a uno de nuestros invitados de hoy, que es el abogado Josué Murillo, de la sociedad civil, pero podemos seguir dejando las imágenes ahí, Cristian. Abogado, muchas gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias por compartir con nuestra audiencia su opinión sobre el comportamiento del pueblo hondureño, y quizás ya no partamos del pasado, sino más bien cómo debe ser hacia el futuro, en un nuevo siglo, cómo forjar una nueva democracia, una nueva república, un nuevo Estado que responda a los intereses de la sociedad hondureña y no determinados grupos que han impuesto su voluntad a través de las leyes y nos dicen cómo debemos de comportarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y estoy profundamente agradecido por la invitación. Esta participación me llena de profunda alegría. De hecho, hoy me levanté lleno de esperanza después de haber estado comentando casi toda la noche en diferentes medios de comunicación el tema electoral, estar acompañando junto al pueblo hondureño, al Consejo Nacional Electoral en este proceso, y de congratular, no sé cuántas veces lo he hecho, pero esta vez lo hago con una esperanza renovada, al pueblo hondureño que salió masivamente a votar. Felicitaciones, pueblo hondureño. Felicitaciones a los jóvenes, a las jóvenes que decidieron salir de su sitio de confort y ejercer un derecho ciudadano al voto, con civismo, con patriotismo y, de nuevo, con esperanzas en un futuro mejor. Pero ese futuro se construye, y se construye de manera conjunta.
Y para eso necesitamos un gobierno de unidad y de reconciliación para rescatar la institucionalidad del desastre en la que se encuentra, limpiar el estado de corrupción y, sobre todo, generar espacios de participación real de la ciudadanía. Como usted dijo, veamos hacia el futuro. ¿Qué necesitamos para construir una Honduras de primera categoría? Una Honduras que salga del subdesarrollo y en la cual podamos tener oportunidades reales para desarrollarnos individual, colectiva y como sociedad también. Mire, número uno, siento que no podemos avanzar sin ver atrás y que los partidos políticos entiendan que todo este proceso les deja lecciones. Por ejemplo, al Partido Nacional de Honduras, no promover campañas de odio, como la del comunismo, por ejemplo, que es un boomerang que no surte efecto en el electorado. El asistencialismo político, como segundo punto, el bono bicentenario en días previos, no es una promoción de la inserción social, sino la compra de conciencias del electorado que tampoco les resultó. Número 3, estrategia de descrédito a través de personas que dirigen instituciones estatales para manchar la imagen de un candidato, y en este caso la candidata de Libertad y Refundación o de la alianza de la oposición, y poner en alto la imagen de Tito Afura. Pero ya que hemos avanzado, y esas son lecciones aprendidas para todos los partidos, no solamente para el de gobierno, ¿qué se necesita? Trabajar en las reformas estructurales de carácter electoral, los sistemas de partidos, sistemas de representación popular versus cociente electoral, el número de diputados en el Congreso Nacional. Es un tema que tenemos que tratar, la segunda vuelta, y que este gobierno cumpla promesas. Miren, no puede decir a un pueblo que no necesariamente era militante de la alianza de la oposición, del PINU, del Salvador de Honduras o de Libre, sino que estaba cansado de la corrupción y que fueron a votar y depositar la confianza en Xiomara o castigar al partido de gobierno mediante ese voto y decirle gracias por su voto, votaron contra la corrupción y generar procesos de corrupción. Entonces, lo primero es una gestión transparente, pero también abierta, plenamente de participación ciudadana. Número 2, importante no olvidarlo, las promesas de campaña, la lucha contra las sedes, no hay que dejar eso. Número 3, importante también porque se había mencionado, y esto no se tiene que dejar a un lado, regresar al campo y ayudar a los campesinos con todas esos pendientes de una reforma agraria que nunca se concretó y que hubiera podido sacar a Honduras del subdesarrollo, promoviendo una verdadera soberanía alimentaria. Recordarles a todos los políticos, tomando como ejemplo esto, que la corrupción, repito, la corrupción siempre pasa la factura, y esta vez se la pasó al Partido Nacional de Honduras, con el voto de castigo o con la abstención de muchos votantes del mismo partido que no van a dejar de ser nacionalistas, pero que no quisieron que continuara el partido de gobierno con la misma tendencia de exclusión. Y una cosa, si van los que van de diputados y diputadas del Partido Salvador de Honduras o del Partido Libertad y Refundación, que yo esperaría una integración como alianza en el Congreso Nacional, que recuerden esto, nos hemos quejado históricamente de que el partido de gobierno siempre llamaba a los movimientos campesinos, obreros, de sociedad civil, que comulgaban con su forma de ver las cosas o que eran cómplices de ellos, o más bien colaboradores, aliados, pero no llamaban a un grupo heterogéneo de sociedad civil y de la población. El nuevo Congreso Nacional de la República no puede hacer eso, tiene que sentarse, a pesar de los disensos. Y se lo digo, la mejor fórmula para obtener democracias sólidas es que de los disensos y de los procesos de negociación salgan esos consensos que ayudan a construir democracia. Todo eso es lo que esperamos hacia un futuro que yo esperaría que sea brillante, siempre y cuando haya plena participación ciudadana. Número 2,
promover un Estado abierto, no solamente gobierno, no solamente el Poder Ejecutivo, el Estado en su conjunto, con transparencia y con poner los datos a disposición de la ciudadanía, de llamar a esa ciudadanía para participar, que es mi tercer punto, participación ciudadana. Y cuarto punto, los temas pendientes en la agenda de los grupos vulnerables, abanderarlos. Recapitulando, gobierno de unidad y reconciliación, transparencia que pasa por el Estado abierto, la participación ciudadana y los temas pendientes en la agenda de los grupos más vulnerables del país. Y me refiero con nombre y apellido, para no andar con rodeos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, el tema de las mujeres, de los grandes femicidios que nunca se resuelven, el tema de la seguridad ciudadana inconclusa y maquillada al extremo por este gobierno que todavía tenemos, el tema de los migrantes y de los desplazados internos, no hay que perderlo de vista, el tema de la reforma agraria en los grupos campesinos, los trabajadores de las meloneras, las camaroneras que son tan marginados, y recordar una cosa importante: las personas con discapacidad y los adultos mayores no pueden seguirse viendo como tema de segunda mesa. No, es momento de tomarlo con seriedad. El desarrollo económico del país, el emprendimiento, la innovación, son tantos temas que han quedado pendientes. Este gobierno tiene, número uno, no tiene la posibilidad de hacerlo solo, así que va a tener que convocar a varios sectores. Y número dos, esos sectores convocados deben tener el civismo y el amor patriótico como para dejar sus pugnas del pasado y sentarse con el nuevo gobierno. Eso es muy importante. Hay un elemento importantísimo, abogado Murillo: poder cumplir con esa agenda de inversión social no va a estar muy fácil, por los compromisos ya amarrados que deja el actual régimen. Pero el otro compromiso grande del Partido Libre y doña Xiomara Castro es la impunidad, esa estructura legislativa, legal, que crearon, no fácil de poder romper para que haya justicia en el país. Totalmente, y por eso es tan importante, mi estimado, porque a mí me dicen, sí, pero el Congreso Nacional de la República, la presidencia es lo más importante. Sí, es muy importante, estoy totalmente de acuerdo, pero la institucionalidad se rescata a través del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ahí elegimos a los altos funcionarios que pasan por elecciones de segundo grado. Ahí es donde comienzan a negociarse la justicia a través del Ministerio Público y también del Poder Judicial, y eso no es correcto, eso no es lo que espera el pueblo hondureño. La población espera estos candidatos, gente como Wilmer Vázquez, por ejemplo. Yo le di mi voto a mi queridísimo amigo Wilmer Vázquez, Araceli, que la conozco hace muchos años. Que ellos lleguen con la ética con la que han trabajado en otros espacios y digan, ok, entendemos que aquí se juegan grandes intereses, pero vamos a hacer un cambio de mentalidad, un cambio de dinámica. No vamos a escoger estos altos funcionarios por la devoción, por la entrega a un partido político. Eso es lo que han hecho los politiqueros de antaño, y si hacen lo mismo, entonces son la misma cosa con diferente color. Y yo conozco a estas personas y sé que no lo van a hacer así, sino que van a poner sobre todo los méritos profesionales y personales de ese candidato, la ética profesional con la que han actuado, y a partir de eso se puede escoger un buen fiscal general adjunto, titulares del Tribunal Superior de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, que también siempre se la quieren dividir como un pastel. Es importante entonces de que vaya gente que tenga toda la capacidad para hacerlo. Así es como se va a revertir la impunidad con la estructura reciente, o con la estructura actual, que tenemos. Lo dudo mucho. Por eso le digo, un llamado a los futuros diputados y diputadas: actúen con ética, más por un amor por el país que por un partido político, porque si no, entonces se van a dar con la piel en los dientes. Todo lo que se ha criticado, si se repite,
entonces les va a pasar factura a ustedes también. Por eso, con el cariño, con el aprecio, pero también con el anhelo ciudadano de ver una justicia real en nuestro país, hay que escoger con lupa a esos altos funcionarios del Estado. Esa es una cuestión que le corresponde al próximo Congreso Nacional. Yo, mediante, miremos un cambio positivo para el país. Yo lo voy a aplaudir, lo voy a ovacionar de pie, pero tienen que hacer un trabajo riguroso, ético y sobre todo apegado a los intereses del pueblo. Abogado, si me espera unos segundos en línea porque tengo otras consultas que hacerle, pero debemos cumplir con un compromiso de nuestros patrocinadores. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Impresionante, Omega impresionante. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro, con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes postpago, que desde $25.99 incluyen navegación, llamadas y mensajes ilimitados y mucho más. Contratalo en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Conversamos con el abogado Josué Murillo de la sociedad civil, no la problemática porque esa la padecemos, los resultados de las elecciones también, sino la respuesta a lo planteado, o sea, qué hay que hacer a partir de hoy hacia adelante. Abogado, le consulto el rol y cómo debe concertarse, quizás no sea el concepto correcto, el gobierno con la sociedad civil, porque tenemos el criterio que es imparcial. Lo que hemos visto en los últimos años demuestra lo contrario. Hay organizaciones de sociedad civil que prácticamente hacen labores del gobierno con vocerías o asumen responsabilidades que quizás no están dentro de sus competencias. ¿Cómo debe ser la relación del gobierno del Partido Libertad y Refundación con doña Xiomara como presidente y las organizaciones de sociedad civil? Bueno, como le mencionaba, yo creo que deben abrir espacios de verdadera participación ciudadana y no solamente sentar en la mesa como lo hizo el partido de gobierno actual a las organizaciones de sociedad civil que comulgan con su forma de ver las cosas. Porque en sociedad civil yo nunca he tenido ese criterio y francamente quiero disipárselo a todos los radioescuchas, a las personas que nos acompañan. La sociedad civil no es imparcial, nunca lo ha sido. Eso es una falacia total, es decir, no. Hay organizaciones de izquierda, hay organizaciones de derecha, otras que se posicionan en el centro. Nadie es totalmente objetivo e imparcial. Eso es una mentira. Pero sobre todo, mire, una falsa percepción que muchos líderes de sociedad civil han querido venderle a la ciudadanía. Pero eso no es cierto. Hemos visto a personas salir a decir de los hospitales móviles que vienen a revitalizar, robustecer el sistema de salud. Esas personas que las tengan bien presentes el Partido Libertad y Refundación para no trabajar con ellas, porque francamente van a seguir siendo adendas del Partido Nacional, solo que maquillando el discurso para que como entes parasitarios caer bien con el nuevo organismo del que se alimenten. Pero hay que tener mucho cuidado, ese tipo de personas son camaleónicas y ese tipo de organizaciones también. Y yo creo que es importante que recuerden, que tengan memoria histórica. Pero se puede trabajar con un grupo muy heterogéneo de sociedad civil. Mire, Cáritas de Honduras es una buena organización, la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras, que es una red de organizaciones de Occidente valiosísima para el país, y no puedo dejar de mencionar la red Colproden, que trabaja desde hace años el tema de niñez, adolescencia y juventud, el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, el ERIC, en el norte, en Progreso, que son tan valiosos también, generan información, tantas expresiones valiosísimas que han sido marginadas por el gobierno actual,
deben ser retomadas, pero también tienen la obligación de sentarse con estas organizaciones que sirvieron de consortes de las malas decisiones del gobierno, sin embargo, con el cuidado de no ser seducidos, porque tienen una habilidad también para cambiar la realidad y para hacer que la gente olvide sus propias inconsistencias, pero de nuevo, la sociedad civil no es totalmente objetiva ni imparcial, toma posiciones. Desde el momento que yo, por ejemplo, a mí siempre me presentan como el líder o vocero de sociedad civil, cuando sí soy de la sociedad civil, pero me dedico más a implementar proyectos de la cooperación, pero ya que me presentan así, yo tomo posiciones. Cuando yo tomo posiciones de confrontar a los personeros del gobierno, cuando denuncio violaciones de derechos humanos, cuando les digo en la cara que son corruptos y corruptas, estoy adoptando una posición. Pero es una posición que desde mi punto de vista, desde mi marco de valores, considero que es correcta. Pero eso no lo hacen todos. Hay muchos que cambian según el son que le pongan. Eso se llama falta de integridad. Para mí la integridad es lo siguiente. Yo voy a mantener el mismo discurso si creo que es correcto, sin importar que esté frente a Xiomara o frente a Tito Asfura. Voy a mantener el mismo discurso, no importa si estoy ante China o ante Rusia o ante los Estados Unidos. Voy a mantener el mismo discurso si estoy frente al líder de la confraternidad evangélica o el cardenal. Es decir, mi discurso no va a cambiar por el actor en el que esté, ni mi actitud. Yo no voy a tratar muy bien, de manera desmesuradamente buena, a una persona porque tenga millones en el banco, y voy a tratar de manera distinta a una persona que llegue con caites solamente porque es alguien del campo. No, señor. Eso se llama falta de integridad. Y eso es lo que hemos visto en la sociedad civil. Por eso es que enérgicamente también, y no es una crítica a usted, por favor no me lo tome así, quiero disipar esa idea en la ciudadanía de que la sociedad civil es objetiva. No, no es objetiva. Se puede trabajar con ella y se debe, pero en la medida en que tengan cierta resonancia con los principios y valores de la sociedad. Si no, si están buscando intereses mezquinos, como lo hacen muchos líderes políticos, que también se han colado ahí en la sociedad civil, hay que ponerles un alto o hay que ponerles límites. Eso es muy importante. Pero el Partido Libertad y Refundación, la alianza de la oposición, tiene que trabajar con diversos sectores y debe hacerlo en el marco de una visión de país y de construir consensos en el marco de los disensos, que hay muchos y muchas heridas que todavía supuran pus porque no las han logrado cerrar, porque nunca se llevó a cabo un proceso de reconciliación, que es el que le estoy pidiendo como ciudadano a la nueva administración, que va a impulsar la agenda del Ejecutivo y que va a impulsar las políticas públicas que pueden cambiar el país. Abogado, le agradecemos mucho compartir su planteamiento con la audiencia de Cuarto Poder. Muchas gracias, abogado Josué Murillo. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Amigas y amigos, hemos escuchado al abogado Josué Murillo, analista de cómo debe darse el comportamiento a partir de que tome posesión doña Xiomara Castro o que asuma el poder el Partido Libertad y Refundación Libre en el país. Cumplir con las propuestas de campaña de los sectores vulnerables, de los sectores excluidos del país por siglos, no solo por la administración, campesinos y obreros, amas de casa, sectores vulnerables de Honduras han sido excluidos por más de un siglo. Pero hay también otros sectores con los que el gobierno tiene que tratar y que doña Xiomara Castro ha hablado de la democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? Pero también los gremios de las organizaciones, ¿qué rol deben desempeñar cuando por primera vez en Honduras se derrota al bipartidismo y asumirá el poder un partido que ha hecho una propuesta de refundar la patria, de implementar un nuevo modelo económico que dará
entonces origen a un nuevo comportamiento de las fuerzas sociales. ¿Cómo enfrentar a Libre los grupos fácticos que han impuesto la agenda y se ha hecho su voluntad, incluso que dieron un golpe de Estado en el 2009? ¿Tendrá entonces el Partido Libertad y Refundación que fortalecer las organizaciones sociales, el movimiento popular, para que pueda enfrentar e implementar la toma de decisiones en beneficio de las grandes mayorías? Porque los grupos fácticos no se van a quedar de brazos cruzados y renunciar a los privilegios que han tenido por más de un siglo, y que el primer privilegio es el poder. Después viene lo que más nosotros logramos ver. Han utilizado a los partidos políticos tradicionales a través de la historia, los sectores de derecha y de ultraderecha en nuestro país. ¿Cómo deberá de ser entonces el fortalecimiento de las organizaciones gremiales? Para dialogar sobre ello, conversamos con el doctor Julio Navarro vía teléfono, partiendo que él es gremialista e incluso fue presidente del Colegio de Profesores de Educación Media COPEN. Buenas tardes, profesor, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Carlos, buenas tardes. Carlos, ¿usted se imaginó alguna vez, así como yo, no, íbamos a ver cosas como esta? No, es asombroso, por primera vez. Este siglo nos ha dado ese derecho. Este siglo, ¿verdad? El siglo pasado la juventud nos dio formación y este siglo nos está dando sorpresas. Sí, la juventud. Yo realmente, Carlos, le voy a decir algo. Yo no esperaba que hubiera una ruptura tan fuerte como estas que estamos viendo. Pero como decía usted, siempre uno tiene la tradición de apostar a los procesos electorales, a los que se sienten cómplices del proceso electoral como tal, en base a la cultura que adquirimos en nuestras casas, o con los vecinos, o en la formación profesional. Porque le voy a decir con franqueza, electoralmente uno nunca ha apostado que en una sociedad como nuestra la juventud pueda torcer así le digo, en el sentido clásico, el rumbo de la tradición. Pero en estas elecciones se ha visto una enorme participación de población joven, y ahora lo podemos verificar inmediatamente gracias al lector de huellas, que ahí sabemos qué número de identidad entró a votar. Entonces hoy vemos resultados inesperados que van a dar un golpe de timón en representación en el Congreso Nacional realmente significativo. Ahora, lo que decía usted, esta juventud ha salido a votar no solo porque está harto de lo que ha visto, porque algunos atribuyen que el triunfo de Libre se debe al rechazo de este gobierno como tal, que son los jóvenes de 18 años, de 22 años y hasta de 26 años que han visto gobernar. Pero estos jóvenes también fueron movilizados por la propuesta innovadora, diríamos, total, que presentó la candidata de Libre. Carlos, ver jóvenes, niños incluso, ondeando la banderita de Libre era realmente espectacular, ¿va? Entonces se creó una emoción colectiva, ¿va?, que está dando los resultados electoralmente ahora. Vean, Carlos, por primera vez nosotros vamos a tener alcaldes, diputados, candidatos que nunca tuvieron un anuncio comercial en los medios de comunicación clásicos o tradicionales que hemos tenido en Honduras, sino que son ustedes
los que han llenado ese espacio de apertura a toda esa población que aspiraba, que no tenía los recursos para poder sufragar las tarifas que implican los medios tradicionales. Ahora, Carlos, hasta ayer había una enorme aspiración por ganar de libre. Hoy hay una enorme, diríamos, compromiso de cómo gobernar. Porque lo que ha prometido históricamente Libre, hoy, Carlos, con franqueza le digo, está matizado. Porque se incorporaron otras fuerzas a esta gesta electoral que no tienen un pensamiento uniforme a lo que plantea lo que originalmente dio origen a Libre, que sin duda es la resistencia, que era multirepresentativa de sectores políticos o sectores sociales. El otro elemento, Carlos, los movimientos sociales, gremiales como tales, Carlos, a este momento solo tienen estructura jurídica, diríamos, pero no tienen capacidad de convocatoria que tuvieron en otro momento, porque las políticas que ha definido el Estado los ha puesto en una situación precaria, comenzando, por ejemplo, por el magisterio, con el tipo de legislación que crearon para destruirle el sustento económico en que se mantenían esos gremios. Hasta ahora, Carlos, el único gremio fuerte que nosotros tenemos sigue siendo el sector empresarial, representado en el COED, en las cámaras de comercio y todo eso, pero que no han tenido capacidad de presión al Estado en estos últimos 12 años, porque hay un buen sector empresarial que ha acumulado capital realmente ventajoso con relación a otros empresarios con las políticas de, diríamos, entre comillas, de inversión que ha hecho el Estado. Entonces, estos sectores privilegiados empresariales con contratos, hablo por ejemplo de los contratos de energía, se han dedicado incluso, mire, ¿cómo diríamos?, a sacarle ventajas de su posición de capital a otros empresarios que se ven afectados por los altos precios, por el caso de la energía, las telecomunicaciones, etcétera. Entonces, Carlos, ante esas cosas, ¿qué aparece ahora? Tenemos que hacer, me parece, a nivel del Partido Libre, acciones inicialmente de carácter remedial. Vea la barbaridad que estoy diciendo, remedial. Carlos, ¿de dónde hay que comenzar con acciones remediales? Uno, por recuperar la institucionalidad. No le digo transformar, crear, sino recuperar la institucionalidad que teníamos a 2010 y que fue prácticamente cercenada entre 2013 y 2014, donde esa institucionalidad fue subsumida por el Poder Ejecutivo y le quitó toda capacidad de acción a aquellas empresas del Estado o las instituciones del Estado que tenían autonomías, o el Congreso Nacional como tal, que es un poder decisorio en el proceso de gobernabilidad, y no digamos, Carlos, la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía. Entonces, ¿hay que recuperar esa institucionalidad? Pues sí. ¿Cómo hay que hacerlo inicialmente? Pues derogando todos esos decretos que cercenaron la división de poderes en nuestro país. Carlos, hay que remediar derogando la ley que creó las sedes. Entonces, eso ante algunas gentes puede aparecer como una acción muy conservadora, pero que usted tiene, como diríamos, rescatar la vieja fachada del Estado capitalista para después transformarlo, porque las condiciones políticas que han resultado de estas elecciones no le da la suficiente voluntad como para hacerlo desde inicio. Yo creo que debe haber un proceso de mediación
de buscar acuerdos con grupos políticos, gremiales o grupos sociales organizados que estén interesados en actualizar el esquema de funcionamiento del Estado. Y para eso no creo yo que sean suficientes los primeros 100 días, porque hay otros temas a los que agobian inmediatamente al Estado. Le pongo uno. El 1 de febrero deben de comenzar las clases en todos los centros educativos. Julio, lo voy a interrumpir porque de ahí vamos a las que tiene que dar la respuesta, pero permítame cumplir una breve, pero brevísima pausa de nuestros patrocinadores. Impresionante. Omega impresionante. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro, con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes postpago, que desde $25.99 incluyen navegación, llamadas y mensajes ilimitados y mucho más. Contratalo en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos con el doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad política, económica y social de nuestro país. Los grupos fácticos no se van a quedar de brazos cruzados. El planteamiento es que deberá de fortalecerse el movimiento social, el movimiento popular, para que enfrente las decisiones cuando se toquen los privilegios de estos grupos fácticos, Julio, y poder enfrentar a defender los intereses nacionales. Pero ahí los quedaríamos a nivel de comentario. Quizás tendremos tiempo de seguir ampliándole a nuestra población a qué nos referimos, pero sí ahí vamos a lo que usted mencionaba. Hay casos que se tienen que darle respuesta de inmediato. La presidenta electa, doña Xiomara Castro, que es el caso educativo, que no sé cómo se haría, porque si hay que esperar hasta el 27 y luego ya se tienen que iniciar las clases en el mes de febrero, no queda tiempo cuando este gobierno no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera para reconstruir los centros educativos que han estado abandonados y los que fueron dañados por la cuestión de las tormentas tropicales. Y el otro elemento es el de la salud. Solo el 39% de la población hondureña tiene 2 dosis de la vacuna. Y el hambre, porque sí hay hambre. Según la FAO, se duplicó la cantidad de personas que hay que donarles una ración de alimento para que sobrevivan en el país. ¿Lo escucho? ¿O lo escuchan? Sin duda, Carlos, esos son problemas casi diríamos no estructurales, heredados como tal, sino puntuales, que ahorita hay que dar respuesta. Si se toma posesión el 27 de enero, y las clases comienzan el 1 de febrero, debe de haber un plan de emergencia que debe comenzarlo a constituir ya una comisión de especialistas en educación, porque no podemos seguir otro año más abandonados los niños sin asistir a las aulas escolares, porque se imagina lo que pasó con los niños de primero, segundo y tercer grado 2020, y no digamos los de ahora, no tienen las competencias requeridas como para entrar al segundo ciclo, cuarto, quinto o sexto grado. Entonces tiene que haber una decisión si vamos a iniciar con un plan remedial para poder cubrir las deficiencias que no se atendieron en educación media en estos años. Entonces, eso no da tiempo para que usted lo evalúen dentro de 100 días, sino para que veamos en 15 días si se logra
arrancar el sistema educativo como tal. Y el otro, Carlos, que sabemos que no ha desaparecido, es la atención primaria, que ahora se comienza por atención primaria a la vacuna preventiva contra la pandemia que tenemos. Carlos, usted mira un dato realmente alarmante, Carlos. En agosto comenzó los hondureños a sacar su documento de identificación y al 5 de septiembre, Carlos, habían más de 35,000 hondureños que habían muerto, que ya no aparecían en el censo. ¿Se imagina todo eso? Por eso es que usted ve, Carlos, que la gente no se ha tirado a celebrar el triunfo del Libre, sino que en su casa celebra, porque da dolor, el pueblo tiene dolor de todas las penalidades que ha pasado en estos 12 años. El otro elemento que tenemos que afrontar, el gobierno como tal, es el del ENE, Carlos. La ENE sofoca el presupuesto general de la República. Hasta este momento al gobierno no le ha provocado sofoco porque ha sido un medio más de corrupción. Pero el nuevo gobierno no puede seguir en eso. Las tarifas altas de la energía eléctrica le quitan competitividad al sector privado. Y usted decía que como grupos fácticos de poder económico estarán a la expectativa. ¿De qué? De que algún sector empresarial se sienta golpeado si se quieren revisar las concesiones que se han dado de energía eléctrica. Entonces, afortunadamente creo yo que Libre ya tiene comisiones de trabajo que han estado en pláticas con sectores empresariales importantes, con sectores de organizaciones, porque, Carlos, tiene que tenerse prudencia. Hay que llegar a acuerdos con todos esos grupos para no generar condiciones que la ultraderecha vigilante que estará externa de América Latina busque acechar la estabilidad que debe tener este nuevo gobierno. Complejas las cosas, Carlos, pero sin duda debe haber compromiso de buscarle soluciones, algunas a corto plazo y otras a mediano plazo, bajo acuerdos nacionales que puedan tener. La reforma política del Estado, tan necesaria, yo creo que no va a ser agenda fundamentalmente de este año que viene. O sea que tendrá que esperar la agenda política. Cuando me refiero a esos grupos fáuticos, Julio, es eso, esa ultraderecha de América Latina, y que para estas elecciones le atrajeron a que les ayudara con los mensajes en los medios de comunicación y con organizaciones, porque tuvieron conversatorios. Está ahí y estamos viendo cómo genera la inestabilidad en Bolivia, cómo trabajaron contra Lula en Brasil y cómo trabajaron, que es el trabajo que he visto más asombroso, en el Ecuador contra Correa, cómo están incómodos con Andrés López Obrador. Ellos también tienen su embestida y nosotros somos un país en este momento indeleble, pues, para poder enfrentarlas. Carlos, yo creo que esa ultraderecha está siendo derrotada porque ha sido ante poco inteligente, que no ha cambiado su discurso. O sea, siguen creando terror y amenazando con lo que ellos llaman el modelo chavista. Y ese modelo que trajeron acá, mira, aquí fue derrotado. O sea, la juventud no cree en eso. La mayoría de la población tampoco cree en eso. Hubo una encuesta, Carlos, que hizo una empresa muy importante internacional, de que solo el 23% de la población hondureña que había visto propaganda de sobrecomunismo creía que eso existía. El resto de la población le era indiferente ese tipo de campaña, pero que al acecho están, sin duda. Por eso es que tendrá que tenerse mucho cuidado en buscar consenso, en buscar acuerdos, en pactar, porque los sectores empresariales en Honduras saben que la pérdida de capacidad adquisitiva del hondureño
con la profundización de la pobreza, afecta la capacidad de ventas que ellos puedan tener de las empresas que producen para el mercado interno. Entonces yo creo que el nuevo gobierno debe establecer una junta de personas que tengan capacidad de buscar acuerdos y de buscar consensos, no para legitimar lo que tenemos, sino realmente para reinventarnos como país, porque la situación es degradante, la que el gobierno va a heredar como tal. Su mensaje final, Julio, le agradezco mucho que comparta con nuestra audiencia su conocimiento técnico-científico de lo que se da en el país y qué debe darse a partir, yo digo que desde hoy hacia adelante, o bueno, digámoslo que a partir de mañana, de el nuevo gobierno, o sea, libre hecho gobierno. Muchas gracias. Mucho gusto, Carlos. Yo creo que hay que tener esperanza. El doctor Julio Navarro, sociólogo, analista de la realidad sociopolítica de nuestro país. Y es así que en 200 años de historia, a partir de ayer, 28 de noviembre, mujeres y hombres, y en especial la juventud de mi patria, vamos a iniciar una nueva historia. No solo porque sea Xiomara Castro mujer que llega a la presidencia, sino porque se derrotó a esos dos partidos que han venido haciendo prácticas y tomando decisiones a nombre de nosotros, a nombre de la democracia, pero que ellos la han convertido en reproductora de la pobreza. Si no, solo veamos las estadísticas que cada año aumentan los pobres y no digamos los compatriotas que tienen que irse del país, siempre ha migrado y lo hacen de todas los países, de todas las razas, pero nunca habíamos visto las caravanas en donde huye una familia completa con sus recién nacidos, porque en Honduras no encuentran ningún tipo de oportunidad. Es la historia que esperamos que a partir del 2022 vaya cambiando. No va a ser fácil, porque no es como cuando uno le da fiebre y se toma un analgésico o se toma un antibiótico y desaparece. Son años y años. Y estos personajes con jactancia dicen, somos partidos centenarios. Sí, pero ¿dónde están los resultados de bienestar para nuestro pueblo? A eso le deberían de dar respuesta cuando abren toda la boca y gritan de que son centenarios. ¿Qué le han dado a nuestro pueblo de bienestar? Hablan de que dieron determinadas conquistas. No, lo que dieron fueron migajas para disminuir la presión popular. Dieron migajas para mantenerse en el poder y seguir controlando la riqueza del Estado hondureño. Nada de lo que poseemos es regalado por ningún partido político. Nuestros antepasados y muchos todavía presentes lo hemos ganado en la calle. Yo les comentaba que tuve la oportunidad de participar como con 17 y 18 años en la protesta para que legalizaran el famoso aguinaldo. También lo que dieron el 14º mes prácticamente es un mandato de los organismos internacionales como una medida de compensación a las medidas estructurales de la economía aplicadas en 1990. Y cuando apareció el PRAD y que crearon instituciones de ayuda asistencialista, era para amortiguar el impacto de las medidas estructurales de la economía aplicadas en 1990. Entonces no vengan diciendo que el 14º salario es una dádiva.
prácticamente es para que obtengamos dinero y compremos y ellos mismos sigan subsistiendo. No los anden atribuyéndose que son los creadores. Yo tuve la oportunidad de ver entre 1978 y 80 a los profesores en la calle luchando por su estatuto del docente. Las profesoras con sus falditas y sus sombrillas se reunían en la escuela La Empira de Comayagüela, bajaban por la 7ª calle a lo que conocemos como Calle Real para venir a protestar frente a Casa de Gobierno. Y ahí los gases siempre han existido y los garrotes. Lo que ha cambiado es la tecnología. Antes lo lanzaban con las manos, ahora lo lanzan con una escopeta y son más dañinos. Y así los trabajadores se reunían en el Parque El Obelisco y marchaban hacia la Casa de Gobierno o hacia el Parque Central, donde está la estatua del general Francisco Morazán, a protestar. Entonces, nada ha sido regalado en Honduras. Todo lo hemos ganado. Y lo que hoy tenemos, o que gozamos, le costó sudor, sangre, cárcel a nuestros antepasados. Concluyo manifestándoles a nivel nacional e internacional que el señor alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, ya reconoció su derrota y ha felicitado a don Roberto Contreras por el triunfo, aunque en planilla está el hermano de él. Al igual que el abogado David Chávez y presidente del Comité Central, en un Twitter ha dado a conocer y le ha deseado éxitos en la administración a el colega periodista Jorge Aldana, reconociendo que ha perdido las elecciones celebradas el día de ayer, ahí está el tuit, las elecciones en la capital, o sea, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras y el Pino Socialdemócrata tendrán la oportunidad de, juntos, unidos, de gobernar el país y tener la administración de las dos municipalidades importantes. Las dos ciudades importantes, todas son importantes, pero dio importancia por el tamaño y lo que ahí se decide y lo que se ejecuta y lo que se hace. Tegucigalpa y San Pedro Sula. Les agradecemos mucho y nos vemos mañana a la misma hora. Buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.